Asimismo, queremos agradecer al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, a la cooperación alemana, a la cooperación española y a ILPES-CEPAL por esta organización que concurre a visitantes y a moderadores, expositores, incluso internacionales y nacionales durante toda esta semana. Este primer Congreso Internacional que se desarrolla desde el 8 al 11 de noviembre. El objetivo de las conferencias programadas para hoy es reflexionar sobre las principales perspectivas, desafíos y oportunidades futuras en las dimensiones tecnológica, institucional, económica, ambiental y social a nivel nacional e internacional. Les recordamos que hoy tenemos 4 mesas temáticas y una conferencia magistral. La mesa temática 1 tratará sobre empleabilidad, innovación acelerada y disrupciones tecnológicas del futuro. La mesa temática número 2 abordará los temas respecto a prospectiva territorial para la construcción de futuros sostenibles. La mesa temática 3 se enmarcará acerca del futuro de las actividades económicas en un contexto incierto. La mesa temática 4 tratará sobre los desafíos futuros en gobernanza, lucha contra el crimen y seguridad ciudadana. Y por último, y no menos importante, se realizará la conferencia magistral, denominado Reflexiones sobre los futuros, desafíos y oportunidades globales. Informamos también a los presentes que pueden realizar sus preguntas a través del enlace que se encuentran en sus tarjetas de participación. Y para nuestros amigos que nos siguen a través de las redes sociales y de nuestros canales oficiales del CEPLAN, pueden hacer lo propio a través de los enlaces que se compartirán en las celdas de comentarios. Sin mayor preámbulo, invitamos y damos la bienvenida a Diem Ataucusi. Diem es especialista en estudios de prospectiva del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico, CEPLAN, quien moderará la primera mesa temática en este primer Congreso Internacional de Planeamiento, Prospectiva y Desarrollo Nacional. Distinguida concurrencia, tengan ustedes muy buenos días. De parte del CEPLAN, quiero dar las gracias a todos los presentes en este segundo día de Congreso. También vamos a agradecer a las personas que están conectadas activamente a través del YouTube del CEPLAN. Asimismo, tenemos que dar las gracias a nuestros colaboradores que han hecho posible este magno evento. Comenzamos con la primera mesa. Esta mesa tiene el título de Empleabilidad, Innovación Acelerada y Disrupciones Tecnológicas del Futuro. Como sabemos, la transformación digital viene creando y modificando interacciones humanas, la interacción en el trabajo, los negocios, las experiencias con el consumidor. A esto se suma que más empresas están usando herramientas hiperágiles. Están utilizando la automatización en diferentes actividades industriales. Esto genera diferentes posibilidades de puestos laborales que se ven afectados positiva o negativamente. En ese sentido, se menciona que algunos empleos pueden ser desplazados. Mencionando algunos datos, se estima que entre el 9% al 14% los trabajos serán automatizados a futuro. Y el 32% tendrá un riesgo a ser modificado. Tenemos el Foro Económico que nos dice que al 2025 podría llegar a desplazarse 85 millones de puestos de trabajo. Pero por otra parte, se generarían nuevos puestos de trabajo alrededor de 97 millones. Esto va a representar mejores oportunidades para los profesionales que recién estén iniciando una trayectoria laboral. Para hablarnos de este y otros temas, vamos a presentar la primera ponencia con la doctora Sirkka Heinonen, quien está conectada desde Finlandia con el tema Trabajo, Tecnología 2050, Escenarios y Acciones. Tenemos a Sirkka aquí presente en la sala.
Sirka es profesora e investigadora finlandesa. Actualmente es catedrática emérita y directora de la oficina de Helsinki en el Centro de Investigación de Futuros de Finlandia. Es responsable del Máster Internacional en Estudios de Futuro de la Universidad de Turku. También es presidenta de la Sociedad Finlandesa de Estudios de Futuro. Es miembro del Club de Roma. Es presidenta del Nodo Helsinki del Millennium Project. Hola Sirka, bienvenida. La recibimos con fuertes aplausos. Welcome. A round of applause for her. Thank you. Buenos días, señoras y Gracias. Buenos días, señoras y señores. en este congreso. I wish to thank the organizers Me gustaría agradecer a los organizadores por esta invitación in this very important para participar en esta conferencia tan importante. sharing my screen. Primero quisiera compartir mi pantalla. Slides ready for the keynote presentation. Para tener Topic las diapositivas listas. El tema que vamos a hablar el día de hoy 2050 scenarios and actions. los escenarios tecnológicos y de trabajo hacia el 2050. Y nos gustaría tener alguna previsión para poder tener una resiliencia a futuro. He preparado mi presentación en 3 pilares. Primero quisiera hablar de los estudios futuros de Europa y también qué está sucediendo en la comunidad internacional. En segundo lugar, quisiera presentar este informe de los escenarios laborales y tecnológicos hacia el 2050 y finalmente les daré algunos comentarios de la cumbre para el futuro. Yo vengo de Finlandia, es un país pequeño en Europa del Norte, tiene una población bastante pequeña, solamente unos 5.5 millones de personas. El Perú es un país 4 veces más grande en términos de territorio y 6 veces más grande en términos de población. A pesar de que somos una población bastante pequeña, estamos muy activos con respecto a los estudios futuros. Yo trabajo en la Universidad de Turku desde el 2007. Mis temas de investigación tienen que ver con el Centro de Tecnología de Turku. Vemos el futuro de las ciudades y el conocimiento que podemos obtener de las sociedades. Estamos realizando estudios para el futuro, pero otro campo también que está dentro de este tema es el foresight. Tenemos estos estudios a nivel de los ciudadanos y a nivel de la academia. La investigación a futuro es un tema que tiene una importancia crítica para el análisis de los temas a futuro y podemos tener una perspectiva bastante pragmática. Y esta conferencia internacional tiene que ver con esta previsión, esta estructura y ese debate que tenemos sobre el futuro. El tema para los estudios de previsión pueden tocar cualquier tema, como el futuro de las ciudades o el futuro del Perú hacia el 2030. Podemos hablar del tema de la gobernanza y podemos incluso extender esta línea de tiempo hasta el 2050. Y también podemos extender la línea de tiempo hasta el año 3000. ¿Cómo será el futuro de los seres humanos? Hay algunas investigaciones que están abordando ese tema también.
En la Universidad de Turku hemos empezado este programa de magíster internacional. También tenemos un programa de doctorado también, en el que tenemos 20 estudiantes de doctorado. Ya están realizando algunas investigaciones, están proveyendo educación también en algunas escuelas, pero también tienen una responsabilidad compartida y nos gustaría ser líderes de opinión en la sociedad, así como lo podemos hacer en Perú. Nada se da de forma fácil. Tenemos que trabajar duro si es que queremos lograr algún nivel de estatus o algún nivel de competencia. Y en Finlandia tenemos un profesor pionero, Pentti Malaska. Ese docente estableció toda esta disciplina de los estudios del futuro y es reconocido no solamente en Finlandia, pero también a nivel internacional. Si les gustaría darle un vistazo a ese tipo de pioneros, hay un libro disponible que trata sobre su vida y el trabajo que realizó. Nosotros realizamos una conferencia en Turku, Finland, sobre el futuro empoderador, y me gustaría invitarlos a todos ustedes a nuestra conferencia que se llevará a cabo en junio del próximo año. Es la conferencia número 23 que vamos a realizar, y esta vez el tema es bastante bueno. Tiene que ver con el futuro de la democracia y la responsabilidad. ¿Quién va a tener el poder en el futuro? Así que es muy relevante. Así que son bienvenidos para participar en esta conferencia. Y si es que pueden enviar un resumen, la fecha límite es en enero. Como he mencionado, hemos trabajado muy duro para poder establecer este campo de los estudios a futuro en Finlandia. Ya es algo de muy larga traducción. Y también me gustaría decirles que hemos jugado un rol muy importante porque se estableció la Sociedad Finlandesa de Estudios Futuros en 1980. De repente en Perú hay alguna asociación similar. Si es que no la tienen, sí se los recomiendo. Les recomiendo que creen una asociación como esta. Es bueno tener las unidades académicas, pero también una asociación en la que se puedan unir personas con diferentes antecedentes. También tenemos un comité para el futuro en el Parlamento. Hemos establecido ese comité para el futuro y al mismo tiempo hemos creado un equipo de previsión en la oficina del primer ministro. Y también tenemos diferentes nodos en Europa y uno de ellos está ubicado en Helsinki. Sé que en Latinoamérica también los tienen y en Perú también. Quisiera decirles que muy recientemente la OECD, las Naciones Unidas y la Unión Europea se han vuelto muy activos en esta previsión y sobre todo en la anticipación de los riesgos y las crisis. Algunos años atrás, la Comisión Europea comenzó a preparar y a publicar informes de previsión que se publican cada año. Este año, el reporte de la previsión estratégica en la Unión Europea tiene que ver con combinar la transición verde y digital en el nuevo contexto geopolítico. Es una forma es una perspectiva completa de cómo se va a dar este intercambio hacia la transición del 2050. Vamos a ver hacia dónde se va a transferir la sociedad y esto es muy relevante para el Perú también.
Así que pueden empezar también con esta combinación del mundo verde y el mundo digital. La OCDE también tiene una comunidad de previsión y la UNESCO tiene algunas oficinas que promueven esta literatura futura. Y una buena noticia es que ahora el secretario general de las Naciones Unidas ha publicado un informe de previsión con una agenda. Y esto está enlazado con la segunda parte de nuestra presentación, que tiene que ver con la tecnología y el trabajo hacia el 2050, los escenarios y el acceso. Este proyecto que tenemos, el Millennium Project, ha sido muy activo en contactar nuevos funcionarios, y este evento, este informe de escenarios y acciones al 2020 del trabajo de la tecnología ha sido clave porque hemos tenido mucho diálogo y hemos colectado materiales de previsión en todo el mundo. Hemos elaborado informes sobre el futuro. Hemos utilizado las competencias tecnológicas, etcétera, pero este informe ha sido muy influencial. Y cuando las Naciones Unidas publique la agenda, va a tener 5 pilares. El proyecto ha realizado un estudio de expertos para poder abordar estos elementos de la previsión. El Millennium Project utiliza este tipo de intercontinuidad holística que tiene 15 espectros. Si estamos hablando de desarrollo sostenible y cambio climático, eso aplica para todos, para Finlandia, en Europa, para el Perú, en Latinoamérica y para todo el mundo. Pero es importante ver las interconexiones que este reto tiene y representa para todos estos otros 14 retos que tenemos. Tener esta visión holística es muy relevante en los estudios del futuro. Se necesita. Las Naciones Unidas tienen una perspectiva similar al establecer estos objetivos de desarrollo sostenible. El objetivo es hacer del mundo un mejor lugar. Y están buscando maneras de poder cumplir con estos objetivos. Este proyecto estuvo basado en un estudio que duró 3 años y evaluamos los futuros potenciales de la tecnología. Queríamos ver qué era una escuela y redefinirla, qué era un hospital, cuál es el concepto del trabajo y cómo está cambiando en el tiempo. Se utiliza para el empleo, por supuesto, pero también para otras cosas, si queremos profundizar en ese tema del trabajo. Y bueno, muchas veces la tecnología que va avanzando puede representar una amenaza para los trabajos. Y muchas veces se dice que la tecnología va a reemplazar a muchos trabajos. Y también podemos pensar en la tecnología como creadora de una necesidad de nuevos puestos de trabajo. Esta cuestión de la amenaza es relevante, pero ¿por qué es que esta cuestión o esta situación es diferente ahora? Ahora muchas tecnologías se están profundizando y el mundo está mucho más globalizado. La plataforma global como el Internet permite también transferencias de información muy rápidas.
Y esto, y millones de billones de personas empoderadas en mercados democráticos han empezado a realizar algunas actividades y las máquinas pueden aprender cómo hacer lo que hacen y pueden incluso hacerlo mejor de lo que hacemos. Y eso es algo que debemos considerar. Tenemos que considerar algunos escenarios potenciales con respecto a esta tecnología y los desarrollos en el campo del trabajo. Hay 3 escenarios. Esto tiene que ver con algunos análisis que hemos hecho de causa y efecto. Y el primer escenario es que va a ser complicado y va a ser algo mezclado. Los gobiernos tendrán que ver alguna estrategia o crear alguna estrategia para poder abordar esto. Y lo segundo es que va a haber un desespero por parte de la población por las cuestiones políticas y económicas. Eso es, por supuesto, un escenario bastante negativo. Y de repente alguna polarización política que vaya a suceder. Y el último escenario es si es que los humanos son libres. Ya podemos ver por el título que ese escenario es el más positivo de todos, en los que los gobiernos tienen que anticipar los impactos de la inteligencia artificial y promover el autoempleo. Incluso los artistas y los medios tendrán que adaptarse a toda esta economía nueva. Lo interesante de esto es que en estos escenarios tuvimos algunos talleres a lo largo del proyecto Millennium que se organizaron y fue una continuación de varios talleres y se vieron los escenarios preliminares en estos talleres. Antes de que se publique el informe, estos escenarios se abordaron en los diferentes talleres. Y también lo que es importante es que no solamente estamos presentando escenarios, pero también acciones de lo que podría hacerse en estos escenarios. Tuvimos conversaciones en estos talleres en 5 grupos sobre educación y aprendizaje, gobierno y gobernanza, negocios y trabajo, cultura, artes y medios y ciencia y tecnología. Se proponieron varias acciones para cada uno de estos grupos sistemáticos y se dio una lista también de sugerencias. Algunos ejemplos de las acciones que fueron evaluadas en este reporte fueron: ¿cuál es el propósito nos preguntamos cuál era el propósito del sistema educativo, que era incrementar la inteligencia. En paralelo, queríamos crear un sistema híbrido de aprendizaje a su propio ritmo para una autoactualización en el mundo laboral. Luego, algo que consideramos bastante importante fue que creáramos unos estándares internacionales para la inteligencia artificial con un sistema de gobernanza para poder exigir y controlar estos entornos. También deberíamos producir proyecciones alternativas de flujo de dinero para los ingresos básicos universales y si es que eso fuera sostenible económicamente. Y también queríamos incluir memes en la publicidad que pueda ayudarnos a hacer esta transición cultural. El trabajo y la tecnología son
claves. El trabajo puede ser empleo o una fuente de ingresos, y estamos explorando nuevas maneras de trabajar y está expandiéndose a ser una actividad significativa para las personas a pesar de simplemente recibir un ingreso. Cuando hablamos de tecnología, tenemos que hablar más de converger esas tecnologías y combinar diferentes tecnologías. Como las nuevas y las tecnologías radicales son algunos ejemplos, como la inteligencia artificial. Tenemos algunas oportunidades obvias, como por ejemplo, vamos a crear un avatar de inteligencia artificial que te podría levantar por las mañanas o podría hacer investigación mientras duermes o muchas cosas interesantes, y eso puede tener algunas amenazas, por supuesto. Si es que la inteligencia artificial se desarrolla una superinteligencia artificial, puede que esto se vuelva independiente de los humanos, y eso es algo que no queremos. Y es por eso que necesitamos estas herramientas de gobernanza. Para poder concluir con la tercera parte, me gustaría hablarles sobre el Comité para el Futuro del Parlamento de Finlandia. Tenemos un comité que se estableció en 1993 y en Finlandia tenemos una red de previsión nacional, pero ahora hablamos más sobre un proceso de previsión nacional. La red que combina todas estas unidades, como las unidades académicas, los ministerios y las organizaciones para la previsión y todo eso, es esta red que es una plataforma para que otros actores también se contacten y tengan diálogos. Es la oficina del primer ministro prepara este informe y se reúne con el Comité para el Futuro para evaluar este informe. Y es así como se publica. Siempre hay un diálogo entre estas agencias. Este tipo de cumbres que vemos aquí fue una de las primeras que se realizó en el mundo. Y muchas personas asistieron a este congreso. Esto se dio el último mes, el mes pasado, en Helsinki. Los comités para el futuro se reúnen y estos comités son una herramienta muy importante para los parlamentos para poder tener una orientación futura en las tomas de decisiones. Esto revisan diferentes tipos de factores como los fenómenos, los desarrollos y las alternativas que podrían ser relevantes para el futuro y para la toma de decisiones. Esto es histórico porque este Parlamento Internacional comenzó una cooperación y crearon una declaración para poder llevar a cabo estas cumbres cada año. Me parece que Uruguay va a organizar la siguiente. Y bueno, ustedes tienen ese plan, que es un evento bastante similar, así que les animo a que se enfoquen mucho en este tema de las políticas a futuros y están más que bienvenidos en participar en esta cumbre que organizamos también. Es un paso muy importante el que ustedes han tomado al organizar esta conferencia y me gustaría felicitarlos. Al mismo tiempo, quisiera enfatizar que
las sorpresas van a ser nuestra nueva normalidad. Debemos estar listos para todas esas sorpresas y tenemos que aprender de ellas, así como hemos aprendido con la pandemia. Y cómo podemos utilizar la digitalización y la inteligencia artificial para prevenir estas crisis. La previsión debe promoverse siempre para que podamos tener resiliencia a futuro. La resiliencia es una capacidad para sobrevivir al enfrentar retos emergentes, obstáculos y riesgos, aprender de ellos y renovarnos. Es algo que trabajamos juntos y quisiera agradecerles por su tiempo. Repaso de esta breve presentación. Bueno, Sirka nos ha compartido la experiencia, la trayectoria que tiene Finlandia, no solamente en la academia, sino en esta sociedad de futuro, en el tema de los estudios de futuro y también en el Parlamento. También hemos conocido de su exposición los trabajos del Millennium Project, sobre todo este reporte del futuro del trabajo al 2050. Y entre los ejemplos que nos ha mencionado Sirka está el tema de la interacción hombre-máquina, los efectos potenciales de la inteligencia artificial. También hemos visto esta construcción del avatar personal, donde he visto a sonreír a muchas personas que están aquí, porque nos decía, ¿no? Mientras uno está durmiendo, otros podrían estar haciendo investigaciones o trabajando por ustedes. Así también nos ha planteado los escenarios de futuro, y más que escenarios, también las acciones, la que moviliza a la acción, y en esto hemos visto estos temas de gobernanza y de educación que podrían potencialmente afrontar a futuros posibles. Ahora tenemos una segunda parte. A continuación hay un panel de expertos que van a acompañarnos a esta mesa principal. Para ello tenemos al primer panelista, lo invitamos a Fernando Ortega, que nos pueda acompañar en esta mesa principal, por favor. Fernando Ortega es ingeniero metalúrgico y siderúrgico, es bachiller en ingeniería industrial, tiene el grado de MBA, es máster en economía, gestión y tecnología de la innovación, también tiene otro máster en gerencia pública. Actualmente es el director de investigación y estudios del CONCITEC. Él es profesor en temas de prospectiva, es nuestro representante en prospectiva aquí en el Perú. Ha sido autor de diversos libros en el tema de la prospectiva, ha sido creador del Prospecta y es miembro de la Red Iberoamericana de Prospectiva y es el presidente del Nodo Perú del Millennium Project. Fuertes aplausos, por favor. Como segundo panelista, tenemos al doctor Carlos Hernández, a quien también invitamos a esta mesa. Carlos Hernández es ingeniero electrónico, doctor en ingeniería, con máster en ciencias de la computación, es máster en gestión y política de la innovación y tecnología, es director ejecutivo de la Escuela de Posgrado y director de la maestría en gestión de la innovación y la tecnología de esta casa de estudios que nos acoge esta mañana. También ha formulado y gestionado diversos proyectos de I+D+I y proyectos de desarrollo. Recibámoslo con fuertes votos de aplauso. También contamos con la presencia de José García. José García tiene un MBA en la Escuela de Negocios del Wharton en la Universidad de Pensilvania. Es docente de negocios de la Universidad de Ingeniería y Tecnología UTEC, gerente del Winnipeg Capital, cofundador y gerente para América Latina del Wharton Alumni Angels. Además es presidente de la Junta Directiva de la Asociación Peruana de Capital Semilla y Emprendedor. Ha invertido en más de 15 startups en Perú y Latinoamérica en diversos niveles de madurez. Recibamos a nuestro panel con fuertes aplausos, por favor.
Ahora, acompañando a nuestros panelistas, vamos a pedirles, por favor, que puedan hacer una reflexión o un comentario acerca de la exposición de Sirka Heinonen. Tienen hasta 8 minutos cada uno. Empezamos contigo, Fernando, luego Carlos y José. Adelante. Gracias. Hi, Sirka. Nice to see you again after a very long time. Bueno, primero agradecer a CEPLAN por la invitación. Es bueno siempre reencontrarse con grandes amigos como Sirka, como Ivonne, Freddy y otros expertos que se van a dar cita en este congreso. Y me gustaría que ustedes entiendan que yo me siento en estos momentos como un déjà vu. En este mismo local, en el 2003, con la coorganización de la Universidad Católica, hicimos el primer Congreso Prospecta Perú, el primer Congreso Prospectiva, en el 2003, aquí mismo, en este local, en este auditorio. Fue la primera vez que mostramos lo que se venía, 2003. Recuerdo la presentación de mi profesor de la Universidad de Manchester, Michael Keenan, que hablaba justamente de las tecnologías emergentes, lo que se venía en la segunda década del siglo XXI, la revolución tecnológica, producto de la convergencia nano-bio-info-cogno, la famosa convergencia NVIC. Aquí se habló primera vez de secuenciación de ADN humano, se habló de Internet de las cosas, de edición de genes, de inteligencia artificial, de que en 20 años, más o menos como ahora, podíamos nosotros conversar con inteligencias artificiales. Eso fue hace 20 años. Y hoy día volvemos aquí al mismo lugar para ver qué ha pasado en el país, ¿no? Como consecuencia del primer Prospecta, nació el CEPLAN. Nació el CEPLAN, porque se notó la necesidad de tener un centro que justamente definiera el futuro, la visión de futuro del país. Y bueno, lo que vemos es que en 20 años hemos avanzado, pero no quizás lo que debimos haber avanzado, ¿no? Lo que ha mostrado Sirka es justamente la experiencia de un país con más de 40 años de ejercicio real y práctico de la prospectiva. Y siendo honestos, tenemos que entender desde que hace muchos años ya existen dos tipos de naciones en el mundo. Hay naciones, y me permiten usar las palabras en inglés, hay naciones future makers, los constructores del futuro. Países que usan la prospectiva para diseñar sus políticas públicas y privadas orientadas justamente a desarrollar los escenarios que se van vislumbrando a partir del uso de la ciencia prospectiva. Pero así como hay future makers, existen future takers, es decir, naciones tomadoras de futuro. Es decir, naciones que toman los futuros creados por otros. Y bueno, tratan de adecuar sus planes, sus estrategias para adecuarse a esos futuros que van creando otras naciones. No quiero preguntarles a ustedes a qué grupo pertenece nuestro querido Perú. Hoy día existen, según Gartner, la consultora Gartner, un stock de 1.700 tecnologías que están siendo desarrolladas en laboratorios de universidades y centros de investigación en todo el mundo. 1.700 tecnologías que van a ingresar a los mercados, a la economía, a la sociedad en los próximos años, antes de que termine esta década. Lo que se viene es un tsunami tecnológico, no una ola, un tsunami tecnológico. ¿Estamos preparados para eso? El problema está de que nosotros no aprovechamos la cuarta revolución tecnológica, la que estamos viviendo, que se inició aproximadamente en el 2011, que en el Millennium Project veníamos ya describiendo.
Y porque, indudablemente, hace 20 años, hablar de Internet de las Cosas, inteligencia artificial, eso era casi ciencia ficción. Y cuando tratábamos de hablar con los tomadores de decisiones, nos dijeron, no, eso va a tomar muchísimo tiempo en hacerse realidad. Bueno, pues, en 20 años ya estamos viviendo esto y se nos viene una gran ola mucho mayor de tecnologías transformadoras. La ventaja es que ya hemos visto que la tecnología avanza por saltos, por disrupciones. Eso significa que deberíamos estar preparados para la quinta revolución tecnológica, para lo que viene. Porque esta cuarta, más o menos, gracias a la perspectiva, sabemos que ya tiene, digamos, una forma de caducidad, ¿no? Es decir, esta cuarta revolución terminará cuando se desarrolle la singularidad tecnológica, y eso posiblemente va a ser algo que ocurra en la siguiente década, ¿no? Entre 2030 y 2040. El problema para nosotros es que si no estamos preparados para lo que se viene, no vamos a seguir el paso del desarrollo tecnológico. Japón, Corea se basaron en la tercera revolución tecnológica. En esta cuarta revolución tecnológica vemos cómo países asiáticos también, como Tailandia, como Filipinas, Vietnam, Indonesia, ya se montaron sobre esta tendencia y ahora son nuevos países industrializados. ¿Cuándo nos tocará a nosotros en América Latina estar realmente preparados para lo que se viene? Y lo que se viene son básicamente cuatro paradigmas muy importantes. Cuatro. Hoy día los recursos mundiales, tanto públicos como privados, se están, digamos, orientando a cuatro grandes campos. El primero de todos es todo lo que es sostenibilidad ambiental. El segundo campo es seguridad en su máxima expresión, es decir, seguridad alimentaria, energética, seguridad sanitaria, seguridad ciudadana, seguridad informática. Imagínense ustedes un día sin Internet, ¿qué pasaría en el mundo? Un día sin Internet. El tercer punto es el desarrollo del Homo sapiens 2.0. Eso implica terapia genética, órganos clonados o artificiales, supersentidos, gestión del envejecimiento, etc. Y el cuarto campo es la creación de la nueva economía postcapitalista, donde destaca lo que es la economía de la abundancia, los metaversos, los multiversos, y la forma como nos relacionamos con la inteligencia artificial. Eso son los nuevos paradigmas de aquí para por lo menos los próximos 15 años. Fernando, ¿Sí? muchas gracias. Vamos a tener una segunda vuelta Ok, para sí, poder seguir hablando y comentando más. Adelante, Carlos. Bien, primero agradecer a CEPLAN, muchísimas gracias por la invitación. Luego agradecer a Circa por tan interesante. Por favor, micrófono. Bien, a ver, ahí, mejor. Bien, muchísimas gracias primero a CEPLAN por la invitación y thank you very much, Circa, for your presentation. Bueno, voy a tocar rápidamente, tratar de ligar con la realidad peruana. El gran problema que tenemos acá para enfrentar los cambios del futuro del empleo son la política. Nuestra política es todavía muy rígida, necesitamos política flexible, adaptativa. Ya lo están haciendo los países de Latinoamérica, a nosotros nos falta cambiar. Nuestras políticas, si no cambian, si no son más modernas y no se adaptan a lo que se viene, ¿sí? No podemos tratar de regular todos los cambios, sino la política tiene que adaptarse a lo que se vaya a venir, tiene que ser muy flexible y abierta, ¿sí? En todos los niveles, ¿sí? Tanto en la parte científica, tanto en la parte de trabajo, tanto en la parte económica. Tenemos que abrir hacia los cambios que ya lo vienen haciendo los países hace décadas en realidad, ¿no? Y eso obviamente nos va a permitir una gestión más flexible, más rápida. Lo siguiente que siempre vengo mencionando, no estamos dinamizando los ecosistemas, ¿sí? Desde hace décadas se viene hablando de los ecosistemas de innovación, actualmente se habla mucho más de los ecosistemas de emprendimiento, ¿sí? Las empresas son las que van a generar la riqueza y las universidades, el sector público no está facilitando las cosas, no se está alineando con las empresas también no están muy abiertas a trabajar en el país.
Eso también nos falta. Si no nos alineamos, obviamente estas olas de los nuevos cambios tecnológicos, las nuevas oportunidades de empleo van a pasar y no nos vamos a poder subir, así de simple. Nos van a arrastrar y los otros países nos van a dejar. Eso es evidente, entonces, bueno, tenemos que ponernos a trabajar todos en conjunto. Si no, esto no va a funcionar, ¿no? Bueno, si hablamos del tema de innovación para ligarlo con los trabajos del futuro, obviamente tenemos que trabajar ya con modelos que actualmente ya funcionan, ¿no? La innovación abierta, no estamos viendo trabajar con innovación abierta. Lo que yo veo es en diferentes casos las empresas todavía siguen trabajando de forma aislada, no se están integrando con sus socios estratégicos adecuados, ¿sí? Luego el tema del desarrollo tecnológico tampoco está alineado con los nuevos empleos que se están viniendo, ¿sí? Aún estamos desconectados de toda esa parte. Es decir, ya nos ha mencionado cuáles son los empleos que se vienen en el futuro. Eso nos da una serie de oportunidades, pero si no estamos preparados, tal como lo indica Fernando también, vamos a perder todas esas oportunidades. Así que, bueno, se vienen una serie de oportunidades, pero si no estamos preparados, no vamos a aprovechar. Eso significa que también las universidades tienen que prepararse, tienen que abrir las especialidades y las vacantes de acuerdo al futuro, no de acuerdo a los problemas que ya pasaron. Los problemas que ya pasaron ya no los vamos a poder resolver, ya sucedieron. Tenemos que ver cuáles son las profesiones que necesitamos en las próximas décadas y tenemos que ir preparando justamente a nuestra gente, a nuestros profesores, para esas nuevas especialidades. Y tenemos que ir preparando, viendo cuáles van a ser esas vacantes que se tienen que abrir en el futuro. No podemos abrir las vacantes y las especialidades de acuerdo a la demanda actual, porque ahora los cambios que se vienen, bueno, Fernando lo ha recalcado, se viene un tsunami de tecnologías y si no estamos preparados para aprovechar estas oportunidades, las vamos a perder nuevamente. Y bueno, aquí hay que recalcar, obviamente, o sea, tenemos que trabajar articuladamente los pilares de la innovación, tenemos que impulsar muchísimo la vigilancia tecnológica, la gestión del conocimiento y la perspectiva tecnológica, ¿no? Bueno, creo que eso eran básicamente los puntos que quería Muy bien, resaltar. Carlos. Ahora José nos va a dar desde la perspectiva de las startups ahí su opinión frente a la presentación de Circa. Adelante, José. Sí, gracias. No sé si la perspectiva de las startups, creo que las startups no las podemos ver como un sistema aislado, porque si no, cometeríamos el error que tanto Fernando como Carlos han recalcado del trabajo conjunto. Hace una semana se dio el Perú Venture Capital Conference, después de la pandemia, por primera vez presencial después de varios años. Fue felizmente un gran éxito, 1000 personas asistieron, hubo mucha energía, la verdad que estuvimos muy contentos de recibirlo. Pero una de las reflexiones justamente que hice, porque es absolutamente necesario, y luego para ligarlo con la exposición de Circa, era por qué no hay suficiente inversión en startups en el Perú. O sea, estamos como porcentaje del PBI, el 10% de lo que hace Brasil, la mitad de lo que hace México, la tercera parte de lo que hace Colombia. O sea, estamos muy por debajo de nuestros pares, no en tamaños absolutos, sino en tamaños referenciales. Y hay varios factores. Uno, que no estamos haciendo suficiente investigación y desarrollo a nivel país. Sector público, sector privado, las empresas, y la investigación y el desarrollo son la base, la innovación, al final de la innovación, y esa es la base del emprendimiento. El emprendimiento sin innovación y sin investigación es un emprendimiento frágil, es un emprendimiento endeble, es un emprendimiento replicable. No causa el impacto que justamente las startups y las empresas tecnológicas tienen que realizar. Entonces, estamos partiendo sobre una base con una base, digamos, en desventaja con respecto a muchos de nuestros países, a los países vecinos con respecto a eso. No quiero hablar ni de Finlandia porque empiezo a llorar. Como más bien es un gran objetivo para no ponernos negativos tampoco. El segundo punto es que nuestro nivel de educación es mucho más bajo que en otros países en términos relativos. No solamente indicadores PISA,
graduación de universidades, calidad de la educación, si lo vemos como medidor con respecto a otros países también. Y ese impacto también se ve en la creación de estas empresas, de las startups o de las empresas tecnológicas, porque si no tenemos gente bien educada, pueden salir muchas startups, pero no necesariamente van a ser exitosas. Y como ustedes saben, de las startups solamente el 10 o 20% es exitosa y es buena, y tiene que competir con las de afuera, porque por lo menos tienes que competir con las regionales. Hoy en día uno no hace una startup peruana para competir contra peruanos, la hace para competir por lo menos contra chilenos, colombianos, brasileños, mexicanos, argentinos. Entonces tenemos que estar preparados por lo menos para esa competencia. Hay algunas y hay unos ejemplos peruanos, sobre todo en el rubro de educación, gracias a Dios, que están siendo bastante exitosas. Por alguna razón que tenemos que todavía estoy investigando y que sigo viendo, las startups más exitosas del Perú son en educación. Y cuando hicimos esa reflexión en un panel con 3 emprendedores en la semana pasada, creo que es porque cada uno de nosotros tiene una historia personal o de superación o de limitación de educación, donde esta educación ha sido clave para poder superarnos. Y creo que empiezan ahí habiendo unas claves de lo que es el éxito que estamos teniendo ahí y cómo tenemos que empezar a replicarlo en otros sectores como salud, como sostenibilidad, como temas de cambio, tecnología climática, logística, etc. Y de ahí quiero pasar a reflexionar justamente y atando cabos el tema de la educación y la tecnología en educación con el tema del futuro y el futuro del trabajo. Porque creo que uno de los problemas del modelo tradicional, creo que Carlos de alguna forma lo tocó hace un ratito, es que la educación está o estaba, ojalá que esté empezando a cambiar, totalmente desligada del mundo laboral. Es decir, estamos educando aislados. O en el mejor de los casos, estamos educando para las profesiones de ahora, ¿ya? Yo veo ahorita, y uno de los problemas que ven las startups es que los chicos salen graduados de las universidades, y digo de las mejores, y no están listos para empezar a trabajar. O sea, las empresas tienen que invertir mucho tiempo y recursos para hacer que esos chicos sean empleables. O sea, las universidades ni siquiera en este momento están creando empleables para los trabajos de hoy. Hay que crear los trabajos del futuro y el reto más alucinante es que dentro de 5 años van a haber otras profesiones que ni siquiera sabemos qué van a hacer. O sea, la perspectiva nos ayuda a tratar de adelantarnos qué carreras vamos a necesitar en 5 años, pero estamos en un mundo totalmente incierto. Probablemente acertemos en algunas, pero hay algunas otras que van a ser totalmente distintas a las que creemos que van a haber. Entonces, es un tema de evolución y de cambio constante. De cambio constante en instituciones esencialmente conservadoras, como son las educativas. Porque si hay educaciones, ahorita la educación y el problema que tiene es justamente eso, y la tecnología y las empresas tecnológicas están justamente tratando de empezar a cambiar esa tónica, adelantándose a esos cambios e integrando el mundo de educación al mundo del trabajo. Porque el mundo del trabajo está cambiando muchísimo. Hoy en día un chico puede trabajar para una empresa en Finlandia y una empresa peruana puede contratar profesionales de cualquier lugar del mundo. O sea, las barreras se están rompiendo. O sea, nuestros profesionales ya no están compitiendo solamente contra pares peruanos, están compitiendo contra pares de afuera. Y tenemos que prepararlos para eso. Y tenemos que como empresa también poder absorber los conocimientos y las capacidades que hay internacionales y globales. O sea, esa parte a mí me parece súper positiva, que uno de los temas, yo soy economista de profesión y uno de los temas que decíamos siempre, uno de los problemas con ese factor del trabajo es que no es móvil, o sea, no se puede trasladar tan fácilmente como el capital, no. Eso se está rompiendo. Por primera vez estamos viendo que el trabajo también tiene movilidad, que el trabajo se está convirtiendo en un tema global y por lo tanto eso está cambiando totalmente también las dinámicas de cómo trabajamos. Y eso no solamente significa presencial versus virtual, que creo que vamos a encontrar en algún momento o va a ir cambiando a encontrar modelos y cada uno va a tener un modelo distinto de cómo trabaja mejor, pero ahí las herramientas tecnológicas justamente nos van a ayudar a poder ver temas no solamente temas de eficiencia y de productividad, sino también temas de bienestar, de wellness, de salud mental, que son también claves hoy en día en los entornos de trabajo. ¿Ya? Hoy día cada vez es más importante no solamente que los trabajadores o quienes trabajamos para empresas estemos produciendo, sino también que estemos bien. Que para producir nosotros tengamos que estar como personas
bien, ¿ya? Y eso también creo que es un aporte que se puede dar desde el mundo de las startups con todo el desafío que eso conlleva. Excelente. Muchas gracias por cada una de las intervenciones. Un voto de aplauso a nuestros panelistas. Vamos a seguir profundizando en estas reflexiones y para eso tenemos unas preguntas, incluida para Sirka, que nos acompaña desde Finlandia. Esta pregunta está dirigida a cada panelista. Cada panelista tiene hasta 3 minutos para poder hacer una respuesta. Vamos a preguntar a Sirka primero, por favor. ¿Cuáles considera que son las competencias tecnológicas que solicita el mercado laboral? ¿Cuáles serían esas competencias solicitadas en el futuro? Si, por ejemplo, hablamos en los próximos 10 años. Esta pregunta es para Sirka. Para Fernando, tenemos la pregunta, ¿qué factores o acciones, para poder continuar discutiendo este tema de la tecnología, para el gobierno peruano recomendaría para que se fortalezca las reformas de investigación, desarrollo e innovación en I+D+I? Estimado Carlos, sabemos que el tema del efecto de la pandemia ha movido el tema de la transformación digital. Y nos puedas decir cuáles son las implicancias de regulación que esta transformación trae consigo. José, ¿cómo logramos la prosperidad de estas empresas emergentes en un escenario cada vez más competitivo y automatizado? Sirka, contamos con tu participación. Sirka, please go ahead. Okay. Gracias. Primero me gustaría agradecer a los panelistas por todos los comentarios y contribuciones que han hecho. Y me identifico con algunos de esos comentarios también. Pero la pregunta sobre las competencias que se necesitan en el mercado laboral futuro, creo que es claro que no es suficiente tener competencias muy estrechas. Necesitamos, por ejemplo, los ingenieros técnicos y doctores que se especialicen en algún área en particular, pero lo que me refiero es que no solo necesitamos las competencias de especialista, pero también competencias universales, habilidades que pueden describirse como habilidades generales, porque si te vas de un lugar a otro o de un puesto de trabajo a otro, necesitas este grupo de competencias o habilidades básicas. Primero que nada, me gustaría decir que necesitas tener una competencia del tiempo también. Cual sea tus antecedentes o tu contexto, tu edad o lo que sea que estés pasando, necesitas la previsión. Esa competencia de previsión va a convertirse en algo crítico y muy importante para el mercado laboral futuro, porque significa que puedes contextualizar tu propia competencia a tu lugar de trabajo o al campo o a la industria en la que estás trabajando, y también puedes ver cómo cambia el trabajo, qué tipo de cambios están sucediendo para que puedas aprovechar las oportunidades. Otra competencia importante se relaciona con lo que somos como humanos, estas habilidades de empatía. Independientemente de si eres un ingeniero o un economista, debes prestar atención a cómo tus competencias pueden relacionarse a los retos globales o a los riesgos y amenazas que tenemos. Cómo puedes utilizar tus habilidades para prevenir esos riesgos y cómo poder mejorar y promover de una manera positiva un cambio positivo en la sociedad. Estas habilidades van a acentuarse y resaltarse en el futuro en el mercado laboral.
Y también necesitamos ver cómo cooperar, porque cada vez más en el mercado laboral somos parte de un contexto general. Entonces, tenemos que ver cómo relacionarnos con nuestros compañeros de trabajo, con clientes. Entonces, necesitamos habilidades y competencias sociales. Y finalmente, debemos tener ese tipo de liderazgo hacia el futuro. Necesitamos revisar la literatura sobre el clima y todo lo que se ha investigado, y tenemos que ser conscientes de nuestra huella ambiental, no solo de la nuestra, pero también de las compañías con las que trabajamos, de las tiendas a las que vamos y del país en el que estamos. Yo creo que si tenemos eso va a ser algo genial. Factores y acciones que debe considerar el gobierno peruano en I+D+I. On with Fernando. Sí, totalmente de acuerdo con Circa. Y aquí hay un tema, tal como lo ha dicho José, digamos, el presupuesto para investigación y desarrollo en el Perú es ínfimo, 0.17%, 0.17%, 30 veces menos de lo que invierte proporcionalmente Corea o Israel. Esto es como querer ir de Lima a Tumbes con un galón de gasolina. ¿Es posible? ¿Ya? Esa es nuestra realidad. Y nosotros tenemos que pensar de que si hay realmente una voluntad de desarrollar tecnológicamente el Perú, necesitamos cambiar desde las bases presupuestales. Porque ya no es un tema de capacidades. Pero es bien, necesitamos tener recursos para poder tener esas capacidades. Necesitamos prepararnos para lo que se viene, para estas 1.700 tecnologías, para que las universidades comiencen a preparar a los muchachos, a nuestros jóvenes, a nuestra gran reserva nacional que aún nos queda, que son nuestros jóvenes, para poder prepararlos para la quinta revolución tecnológica. Pero con esos recursos que tenemos ahora, muy difícil, ¿no? Muy difícil. Pero bueno, haremos el intento, porque tenemos que entender de que el futuro se va a basar principalmente en dos cosas: propiedad intelectual y datos. Eso es lo que nosotros tenemos que enfocarnos, propiedad intelectual y datos. Necesitamos nosotros comenzar a usar nuestra creatividad para desarrollar patentes, porque el mundo se mueve ya ahora así. Y eso es lo que nosotros tenemos que comenzar a trabajar desde ahora. ¿Ya? China ya lanza al mercado 500.000 de ingenieros todos los años, pero para graduarse en el último semestre, en el curso de gestión de la innovación, y eso lo sabe muy bien Carlos, tienen que presentar como trabajo final del curso una patente, ya sea una patente de invención o un modelo de utilidad. Si no, no se gradúan de ingenieros. Entonces, por eso es que China tiene 1.200.000 patentes de modelos de utilidad cada año. Ya vi que me mirabas, Gemma, así que ya, Okay. ahí quedo. Muchas gracias por respetar el tiempo. Adelante, Carlos, con los efectos de la pandemia sobre la transformación digital y la regulación a futuro. Bien, bueno, pregunta muy interesante y justamente es un problema que están enfrentando ahora las organizaciones. Bueno, ya pasó la pandemia, obviamente nos agarró digamos, con los pantalones abajo, nos destrozó porque no estábamos preparados, no teníamos buena alfabetización digital. Las empresas no estaban preparadas para hacer teletrabajo, tuvieron que hacer teletrabajo de la noche a la mañana, tuvieron que empezar se llevaron sus computadoras a sus casas, bueno, algunos muebles de la oficina y empezaron a trabajar desde las casas. Y después, cuando nos dimos cuenta, tampoco en el sector educativo estaban preparados, les costó en muchos casos empezar a hacer las clases. Bueno, algunos profesores sí, porque algunos profesores a escondidas tenían que trabajar con herramientas digitales porque los criticaban incluso. ¿Sí? Dar asesorías a sus alumnos con herramientas digitales, usar Zoom, usar Skype o cualquier otra herramienta para asesorías,
era criticado, no era aceptado. Decía, ¿por qué no lo haces presencialmente cuando es prácticamente lo mismo, ¿no? Y obviamente, aún después de haber pasado la pandemia, aún todavía falta todavía cubrir esa brecha digital, nos falta todavía trabajar el tema de la alfabetización y también el tema laboral, ¿no? Ahora tenemos el problema, bueno, ya van a pasar, bueno, ya pasó prácticamente la emergencia, ya pasó la flexibilidad laboral por la emergencia, pero el teletrabajo se tiene que quedar. ¿Sí? Porque ¿qué estamos viendo en el sector laboral? Por ejemplo, los que son científicos de datos han encontrado oportunidades, justamente lo mencionó José. Los que son científicos de datos están encontrando trabajo a nivel internacional. Ya no están trabajando a nivel local, están trabajando a nivel internacional y muy buenos sueldos. ¿Sí? Están cobrando como cualquier otro científico de datos a nivel internacional. ¿Sí? Entonces no le doy la cifra estimada, pero está bordeando los 4 ceros, ¿sí? A ese nivel están los científicos de datos. Entonces, obviamente nuestra legislación laboral está muy retrasada, por eso le decía al inicio de mi ponencia anterior, tenemos que tener políticas flexibles y adaptativas, que no podemos formular algo rígido porque esto viene el tsunami de tecnologías y no podemos aprovechar. La transformación digital no ha empezado ahora último, viene desde hace 30 años en realidad. Y los que están en el tema de TIC, obviamente sí han visto todas estas tecnologías que estamos utilizando, ya se venían. ¿Sí? La computación en la nube ya se venía utilizando, obviamente no de manera intensiva como ahora. El tema de aprovechar una serie de herramientas digitales para automatizar los procesos ya se hacían, eran muy costosas, bueno, obviamente ahora son más económicas, se puede automatizar casi cualquier tipo de proceso y el tema laboral tiene que ser muy flexible. Y algo importante, a veces solamente estamos preocupados en el tema digital, pero ahora eso es algo básico, es como usar un celular, una computadora, es algo esencial, es lo mínimo que debemos hacer. Tenemos que pensar que hay TIC avanzadas, y si no estamos haciendo transformación digital, no vamos a aprovechar las TIC avanzadas, y la transformación digital también nos abre a utilizar una serie de recursos para poder manejar información, y eso nos abriría también a aprovechar las otras tecnologías. Porque solamente cuando hablamos de tecnología estamos pensando en las TIC, no estamos pensando en las biotecnologías, no estamos pensando en los nuevos materiales, los nuevos compuestos, no estamos pensando en la neurotecnología. ¿Sí? Estamos viendo que hay startups que están trabajando en dispositivos para comunicarse, básicamente cerebro-computador, y no estamos pensando tampoco en las tecnologías verdes, que hay una serie de oportunidades y obviamente en nuestro país tenemos que también trabajar tecnologías verdes, ¿no? Entonces, es un tema bastante complicado, yo diría yo. Si no cambiamos rápidamente nuestra regulación y nuestras políticas, igual nos vamos a amarrar solitos y no vamos a aprovechar estas oportunidades. Bueno, muchas gracias. Gracias, Carlos. Estimado José, ¿cómo logramos que las empresas emergentes sean prósperas en este contexto competitivo y automatizado? En primer lugar, yo creo que más que prósperas tienen que ser el mayor impacto posible. La prosperidad creo que es una consecuencia del impacto que uno tiene tanto en tamaño como en significado. Coincido completamente con Carlos el tema de que no solamente son las TIC, sino muchos otros rubros. El tema de tecnología verde es esencial para un país totalmente expuesto al cambio climático como el Perú. Y para eso hay que cambiar las capacidades de los trabajadores. O sea, y las capacidades, felizmente todavía tenemos una población relativamente joven donde hacer ese cambio de capacidades es más fácil que si tuviéramos una población, digamos, de mayor edad. Y esa es la gran oportunidad. Porque tenemos que reconvertir esas capacidades a esas nuevas tecnologías, a esas nuevas necesidades, olvidándonos un poco de los temas anteriores, porque si no la automatización efectivamente nos termina comiendo. Hay que adelantarnos y hay que empezar, pero hay que empezar ya. Y la flexibilidad, no solamente laboral, la legislación en general es sumamente restrictiva. Acá nos estamos quedando en defender una reforma educativa 1.0 y la verdad que deberíamos estar pensando en reformas educativas 2.0 y 3.0 donde la tecnología participa mucho más, porque incluso la reforma que podemos estar defendiendo hoy en día es una reforma súper limitada y hasta restrictiva para nuevas tecnologías. O sea, si uno quiere tener nuevos modelos de enseñanza y educación hoy en día, la reforma no sirve, ¿ya? Así como las restricciones laborales no sirven.
Tenemos que de verdad empezar a digitalizar eso, digitalizar entre comillas también la forma en que hacemos política pública para poder hacer esos cambios y empezar a dar recursos. Recursos financieros, investigación y desarrollo, recursos financieros para que crezcan más las startups, para que las promuevan, para darles infraestructura en general a quien quiera promover y emprender, agentes de promoción, o sea, PromPerú, pero reloaded, o sea, incluso tenemos agencias de promoción de emprendimiento en países como Colombia, que se llama Impulsa, que se dedica solamente a promover emprendimientos nuevos, ¿no? Y no promueve a grandes, sino, entonces necesitas un PromPerú Reloaded o un PromPerú especializado en ese tipo de cosas y empezar a pensar orientado hacia eso para poder hacer crecer y que puedan salir adelante. Y finalmente, un tema de Fernando es el tema de la abundancia, en uno de los temas que vamos a ver, cómo llegamos a esta economía de la abundancia, al nuevo estatus económico. Si queremos llegar a eso, tenemos que crear nuestra propia abundancia, porque si no, no vamos a poder llegar a eso. Van a poder llegar los países desarrollados, pero nosotros no. Para poder tener un ingreso universal que sea significativo para la gente, nosotros tenemos que empezar a crear riqueza. O sea, tenemos que salir de todas maneras, necesitamos como país poder llegar a crear esa riqueza y tener ese stock de abundancia que nos permita adaptarnos a estos nuevos modelos que van a ser esenciales justamente en el contexto de automatización y de reemplazo de las máquinas, en muchos casos, hacia el trabajo. Gracias. Excelente, muchas gracias, José. Nuestro público ha hecho algunas preguntas específicas a los panelistas de acuerdo a las intervenciones. Ahora vamos a dar el pase a nuestro público. Tengo aquí ya las preguntas porque lo han hecho a través del registro que se les ha compartido, a través de su gafete, tienen ahí un QR o hay un enlace a los que nos acompañan de manera virtual en las redes del CEPLAN. A ver, tenemos una pregunta para Circa, la hace Erlán Narváez, nos menciona, en su exposición, Circa nos habló del mundo verde y el mundo digital. La pregunta es, ¿cómo se podría integrar ese mundo verde y ese mundo digital? Otra pregunta que tenemos para Circa, de Wilder Díaz, ¿podría comentar la experiencia de educación de Finlandia y cómo construyen a partir de ello escenarios de futuro? Tenemos esas dos preguntas para Circa. Fernando nos hace una pregunta para ti, de César Gamarra. ¿De qué manera un país en vías de desarrollo como el Perú debe abordar o prepararse para la Revolución 4.0, generando crecimiento en igualdad de condiciones y salvaguardando los derechos de carácter socio-laboral? Luego tenemos una pregunta para José García. El público, Jimmy Monroy, nos hace esta pregunta, ¿no? Según las perspectivas realizadas, ¿qué carreras profesionales son consideradas carreras del futuro y cuántas de ellas toman en consideración las problemáticas de cambio climático y problemas ambientales? Bueno, esta pregunta estaría dirigida también a Carlos desde la academia. Bueno, esas son las preguntas que tenemos. Empezamos con Circa, por favor. Gracias por la pregunta. ¿Cómo podemos combinar lo verde y lo digital? Eso creo que es una pregunta crítica y creo que eso es lo que está abordando la Unión Europea en este momento. Cuando pensamos a la parte verde como el cambio climático, el reto global de el desarrollo sostenible es obvio de que ahora necesitamos más áreas verdes y debemos pasar de los combustibles fósiles a las energías renovables. No deberíamos desperdiciar los recursos naturales, pero, por ejemplo, a veces los espacios son muy pequeños. Por ejemplo, en las oficinas podemos utilizar paredes digitales que puedan reflejar imágenes de bosques, del mar o de flores en las paredes.
A través de medios digitales podemos crear espacios verdes en donde no hay suficientes espacios verdes. A través de la digitalización también podemos controlar el uso de la energía, de los recursos naturales, para que no haya desperdicios. Y lo otro es que la digitalización es una amenaza para el desarrollo verde si es que, por ejemplo, los dispositivos digitales tienen un desperdicio electrónico y los dispositivos no son reciclados. Si los podemos reciclar, son compatibles. Ese es el tipo de balance y la combinación que estamos intentando encontrar. Hacer la digitalización verde y utilizar la digitalización para poder hacer más verde la sociedad. El otro problema de la pregunta era la experiencia, la otra parte era de la experiencia de educación en Finlandia. Y el sistema de educación en Finlandia es bastante especial porque la educación es lo primero en nuestra investigación para el futuro. Queremos hacer que todas las personas estén educadas. La educación para todos, a un nivel democrático, para todos y de forma gratuita, porque no queremos tener polarización social si es que la educación es muy cara para los estudiantes y eso también limita el número de estudiantes. La educación para todos, gratuita, y también desde un punto de vista de los estudios futuros, queremos incluir el pensamiento futuro en las escuelas. Esto ya se está incluyendo en el preescolar y en el kindergarten y han empezado a educar a los niños para que piensen sobre el futuro. Los niños son muy innovadores. Tengo algunos proyectos en los que trabajamos con niños de escuelas y les preguntamos, ¿cómo te gustaría vivir en tu casa del futuro? Y son muy innovativos e imaginativos. Pueden dibujar o escribir cosas muy interesantes. Y este tipo de educación para todos, gratuita. Y también tenemos que incluir la educación en las etapas más tempranas y tener un enfoque más completo. Gracias. Voto de aplauso, por favor. Fernando, respondemos a César Gamarra. ¿De qué manera un país como Perú debe abordar o prepararse para la revolución 4.0? Bueno, amigo Gamarra, creo que usted no me ha escuchado bien. He dicho que tenemos que prepararnos para la quinta revolución. La 4 ya estamos de salida de la cuarta. Si nos vamos a preparar para la cuarta, no vamos a pensar cuál es la quinta que se viene, por favor. Tenemos que prepararnos para la quinta revolución. Como dicen los muchachos de hoy, la cuarta ya fue. ¿Ya? Entonces, coincido totalmente con Cerca. La salida está en los jóvenes, en los niños, en los adolescentes de hoy, que van a ser lo que van a tener que vivir ese mundo de la quinta revolución tecnológica. Y para eso tenemos que formarlos. Básicamente, creatividad, visión de futuro, como dice Circa, el dominio de tecnologías. ¿Pero qué tecnologías? No las de ahora, sino las 1700 que van a comenzar a entrar. Corea ha hecho su 6º Delphi nacional, lo ha terminado en el primer trimestre de este año, y de esas 1700 tecnologías han identificado 241 que para Corea van a significar, digamos, posibilidades de poder seguir manteniendo ellos uno de los puestos de liderazgo tecnológico en el mundo. 241 tecnologías que ellos se van a preparar de aquí al 2045. Concitec ha hecho una alianza estratégica con la República de Corea. Nosotros estamos trabajando ya. CEPLAN ha sido parte de las actividades que estamos trabajando con Corea. Y el próximo año vamos a trabajar Delphi de estas 241 tecnologías para ver cómo Perú
va a poder adecuarse a ese nuevo mundo, a la quinta revolución que se viene. Y por lo tanto, tenemos que preparar a nuestros jóvenes, a los niños de hoy, que van a ser los que van a administrar esa revolución. Es decir, esto no se gana por un gobierno, esto es una política de Estado, esto no es un tema de 3, 4 años, es un tema generacional y por lo tanto tenemos que dejarle a los millennials, a los centennials, no a los millennials, a los centennials, es decir, los que han nacido después del 2000, a ellos tenemos que entregarles un país que esté preparado para que ellos puedan administrar la quinta revolución tecnológica. Esa es nuestra única salida, nuestros jóvenes. Es la única reserva que nos queda al Perú y a América Latina. Estos centennials, los nacidos después del año 2000. Excelente. Gracias, Fernando. Bueno, tenemos aquí a Carlos y a José para que nos respondan la pregunta de Jimmy Monroy, que nos dice las carreras de futuro, teniendo todo este contexto, toda la quinta revolución, como nos menciona Fernando. Bien, bueno, la pregunta es muy difícil porque, bueno, tratar de responder todas las profesiones que deberíamos preparar, ahí tenemos que nosotros como país escoger en qué sectores y específicamente en qué profesiones podemos apostar. No podemos apostar a todo. ¿Sí? Eso sería súper carísimo, imposible de conseguir todos los recursos, imposible de conseguir todos los profesores para poder tratar de generar todas las carreras. Entonces yo diría que primero tenemos que trabajar con el tema de educación básica, ¿sí? O sea, ser digitales o ser expertos en tema digital no significa usar el celular y la computadora, significa que tengan que saber discernir qué datos son importantes. Eso debemos enseñar a los niños desde ahora, cómo poder trabajar con datos. Y existen herramientas que los niños pueden usar para poder hacer, ser pequeños científicos de datos. Ya lo hacen en otros países, no estamos haciendo eso nosotros. A los niños tenemos que enseñarles programación, robótica, y hay herramientas para eso. ¿Sí? Así que eso no es difícil empezar a hacerlo. No significa que tenemos que invertir miles de millones. Es una inversión realmente reducida y los niños pueden empezar a trabajar con esos temas. Igual se podría hacer con algunas tecnologías en los otros sectores, en biotecnología, en tecnologías de materiales, para que los niños vayan impregnándose de este tipo de cosas. Y hay algunos reportes que están justamente indicando que las personas laboralmente no están preparadas para aprovechar las herramientas digitales, ¿no? Y, por ejemplo, ya existen agentes digitales que ayudan a los programadores a programar más rápido. Pueden ser 3, 5, 10 veces más rápidos programando. ¿Eso qué significa? Que actualmente los programadores que usan estos agentes digitales, que les ayudan a programar, que les van sugiriendo el código, y ya no solamente sugieren la siguiente sentencia, sugieren el siguiente bloque de programación. Así que ya están, los agentes digitales ya están actualmente. Eso ya no es tecnología del futuro, es tecnología de hoy. Entonces, es complicado decidir cuáles van a ser las carreras del futuro que debemos apostar. Tenemos que escoger qué carreras específicamente podríamos invertir y se podrían alinear con los sectores que tenemos potencialmente, ¿no? Minería, por ejemplo, no estamos explotando. Básicamente estamos extrayendo y estamos exportando. ¿Qué podemos hacer con esos materiales que se extraen? De repente, en metalurgia, ¿en qué tipo de metalurgia podríamos nosotros ingresar? No podemos tampoco ingresar en todo. El tema agroindustrial tampoco estamos aprovechando muy bien. ¿Sí? O sea, somos potencia agroindustrial, pero no estamos haciendo transformación importante. Y el tema de TIC, obviamente, ¿no? Ahí, entonces, eso tenemos que ver dónde apostamos nosotros, ¿no? Y no estamos cubriendo nuestras necesidades básicas. Vivienda, salud, el tema ambiental, el tema de educación. Así que ahí también podríamos reforzar algunas carreras, ¿no? Para poder resolver nuestros problemas esenciales. Bien, muchas gracias. ¿Algo que quieras complementar, José? Bueno, yo creo que voy a darle un enfoque un poco distinto y muy cortito, porque creo que Carlos ha cubierto muy bien el tema de las carreras. Pero creo que más importante que enfocarnos en carreras es enfocarnos en capacidades. Es enfocarnos en lo que la gente tiene que saber. Hay toda una gran discusión en ETEC y en temas de educación sobre si los títulos, y lo estoy diciendo esto en la Universidad Católica del Perú, si los títulos universitarios van a valer lo que valen hoy. O sea, y hay un debate. Y si no, vamos a ir a un tema más de construcción de habilidades, con microgrados, con certificaciones, digamos, temporales, donde certificas lo que has aprendido, no necesariamente que hayas seguido una ruta académica,
donde las instituciones educativas además tienen que darse cuenta que no deben transmitir contenido, porque el contenido lo tenemos todos disponibles, sino lo que tienen que es generar curiosidad, creatividad, innovación, empatía, liderazgo, trabajo en grupo, porque todos esos skills y capacidades que le llaman soft, mal llamados soft o blandas para mí, no son capacidades, son capacidades esenciales hacia construir ese nuevo futuro y hacia poder adquirir esas capacidades. Entonces ahí quiero ser un poco contraria. No sé si son carreras lo que necesitamos, ¿ya? Lo que tenemos es aprender a aprender y aprender a que eso que estamos aprendiendo nos sirva para ser o empleables o en todo caso creadores de empresas y por lo tanto creadores de valor. Gracias. Excelente, muchas gracias. Agradecemos la ponencia de Circa y la presencia de este lujoso panel. Con esto damos por cerrado esta mesa. Vamos a... Muchas gracias a la participación, la majestuosa participación de esta mañana. Invitamos a los integrantes de la mesa, por favor, a ubicarse frente a ella para realizar la fotografía respectiva. Now we will invite the panelists to take the photograph. Okay, thank you very much. Vamos a tener en primer lugar una fotografía, por favor, con la imagen del fondo de Circa. Seguimos las indicaciones del fotógrafo, nos pide movernos unos pasos hacia el lado izquierdo. Muy bien, esa es la... Muy bien. Ahora, una fotografía también, por favor, con los panelistas.